Bueno, habíamos quedado el día de ayer en algunas definiciones y algunos conceptos y a lo último quedamos en un sabías qué, que al final yo fui el que aprendí un poco más de la región, de lo que sucede y la forma como se ubican aquí en la región. Y hoy vamos a hablar un poco sobre, entre varias cosas, vamos a hablar sobre la forma como yo puedo pasar de un estado inicial a un estado final. Entonces habíamos dicho, o habíamos hablado que yo puedo llegar, Disculpe, profe. dígame. ¿Puedes mandarle el link, por favor? Sí, alguien ya lo va a mandar por chat. Si algo, la próxima vez lo escriben en el chat y alguien nos hace el favor de los compañeros de enviar. Ahí ya creo que se lo enviaron. Bueno, entonces habíamos comentado que habíamos hablado de que uno puede establecer un estado y para establecer el estado se requieren por lo menos dos propiedades termodinámicas, por lo menos, lo mínimo que se requiere, dos propiedades termodinámicas. Bueno, eso es lo que se requiere porque si no ya sería sobreespecificado el sistema. Se requieren dos propiedades termodinámicas independientes entre ellas. O sea, no que vamos a ver casos en el cual la temperatura y la presión se vuelven dependientes, o sea que si la temperatura aumenta, la presión también lo hace, y estaría afectando, entonces aquí sería que sean propiedades termodinámicas y que sean independientes entre ellas. Una vez establecido ese estado inicial, yo puedo establecer otro estado, que sería mi estado final, y a partir de eso, yo puedo decir cuál es el camino que voy a recorrer para llegar de mi estado inicial a mi estado final. Cada uno de esos puntos por los cuales tiene que pasar, o cada uno de esos estados intermedios que tiene que suceder para poder pasar de un estado inicial a un estado final, y la unión de todos esos puntos es lo que uno llama el proceso. O sea, cuáles son los procesos o cuál es el camino, cuál es la ruta que se ha establecido para poder llegar desde un estado inicial a un estado final. Los procesos más comunes son los isocóricos, iso de igualdad, de equivalencia, de volumen, isocórico de volumen, isobárico de presión, isotérmico de temperatura, adiabático, que es con respecto o relacionado al calor que se puede estar intercambiando entre el sistema y los alrededores, y politrópico, que ya vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos los procesos, ¿cierto? Y tenemos, entonces aquí en este caso, permítame, vamos a copiarlo y a pegarlo. Entonces vamos a encontrar que si yo tengo un diagrama presión-volumen y yo voy de un estado 1 a un estado 2 y mantengo constante la variable presión, a esto es que yo le llamo isobárico, donde la presión se mantiene constante. Para yo poder pasar del estado 1 al estado 2, yo tuve que haber pasado por diferentes puntos, o sea, yo tuve que haber hecho esto, pasar por ese otro estado, por ese otro estado, por ese otro estado y así sucesivamente para tratar de llegar al estado número 2. ¿Listo? Ok. ¿Qué sucede si yo tengo ya no un diagrama PV, sino un diagrama aquí, un diagrama temperatura, volumen? Entonces, en un diagrama de temperatura-volumen, las isobaras se ven en forma ascendente. ¿Ya? Se ven en forma ascendente. Esto sería una isobárico, proceso isobárico. ¿Qué sucede? Vamos a ver aquí. Acá. ¿Qué sucede? Ush. ¿Qué sucede si usted tiene un proceso en el cual pasa de un estado 1
a un estado 2, manteniendo constante el volumen. A esto es lo que nosotros llamamos isocórico. Isocórico. Lo mismo que sucede en un diagrama TV, como el eje Y es volumen, entonces allí estaría el volumen constante. Eso se vería, así se vería el proceso isocórico isobárico. Vamos acá entonces. Si yo tengo un PB y resulta, bueno, de hecho vamos a hacerlo aquí primero. En un TV, si yo tengo un estado 1 y un estado 2, y entre el estado 1 y el estado 2 se va manteniendo constante el mismo valor de temperatura, esto es lo que nosotros hemos llamado como isotérmico. ¿Cómo se ve una isoterma en un diagrama PB? Se ve en una forma descendente. Disculpan que es que no sé por qué con la tablet se me está dificultando para la última oportunidad. Siempre al final. Listo. Isotérmico. Entonces, esos son como los diagramas más comunes. Pero también hay un proceso que se llama politrópico. Estoy dificultando acá. Politrópico. Que se identifica como el producto de la presión por el volumen elevado a la n igual a una constante, o presión por volumen a la n, si es volumen total o si es volumen específico. Entonces, mire lo que sucede allí. Ahí lo que usted está encontrando, lo que está viendo es que hay un proceso en el cual ya no es una sola variable la que se mantiene fija, sino que hay dos variables que están allí, ¿ya? Variables, la presión y el volumen. Sin embargo, vamos a ver, cuando trabajemos en esta parte, vamos a ver que yo voy a poder obtener un proceso P igual a constante de esta ecuación. ¿Qué debe suceder? ¿Qué debe pasar para que la presión se vuelva constante en esta ecuación? ¿Alguien me puede comentar? ¿Cómo? ¿Qué debe suceder con esa ecuación PB igual a la N para que la presión sea constante? Para que al final me dé que P es igual a constante. Tiene que ser igual el de otro lado, ¿no? ¿Cómo así? O sea, no, yo estoy diciendo esta ecuación, mira. P por volumen a la N igual a constante. ¿Cómo puedo convertir esta ecuación PB a la N igual a constante a P igual a constante? ¿Qué debe suceder o qué valores debe tomar? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Qué valor debe tomar N? ¿Qué creen ustedes? Cero. 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 Muy bien. Entonces yo puedo llegar de la ecuación de politrópico a la presión de isobárico. ¿Qué valor debe tomar para que el volumen sea una constante? N es igual a ¿cuánto? ¿Qué creen ustedes?
N debe tomar un valor suficientemente grande para que él sea el que reluzco salga a partir, o sea, que el valor de la presión sea ínfima con respecto al valor que tenga acá el volumen. Cuando vamos a trabajar a temperatura constante es cuando N es igual a 1 y cuando vamos a trabajar adiabático es cuando N, por lo tanto, N es igual a K igual a CP sobre CB. Creo que ustedes lo llamaban de otro valor. Pero esos serían, en términos generales, los diagramas que podríamos ver en los procesos que estamos trabajando. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿Una duda? ahí en la, donde puso que B igual a una constante, Ajá, ahí puso que N tiene que ser un valor suficientemente grande para hacer P muy pequeño. exacto. O sea que al final reluzca el B. El B, el valor, cualquier número que esté allí incluido con respecto al volumen sea suficientemente grande para que B sea una constante. O sea, no varía, no tenga una variación, no tenga una incidencia de la otra variable. Y la temperatura, Pero partiendo de la ecuación, o sea, partiendo de la ecuación PB igual a la N. Claro, la temperatura puede tener una incidencia, pero en esta ecuación no está incluida la temperatura. La temperatura tiene acá, cuando vamos a ver que temperatura igual a constante, que es la isoterma, es cuando se tiene la relación PB igual a, perdón, cuando N es igual a 1, o sea, P por B igual a constante. Cualquier multiplicación entre P por B se puede ver reflejado como una constante. ok, bueno, gracias. Listo. Bueno, continuamos acá. Profesor, disculpe, ¿qué significa Dime, la segunda ecuación de PB igual constante? PB igual a constante o PB a la N igual a constante. ¿De cuál Eso, me habla? PB, P Es por que B. ese es, si usted ve la pantalla en este momento, es el que nosotros llamamos como un proceso politrópico. El proceso politrópico es el que o sea, no hay nada constante a no ser que ya tomen a ciertos valores, pero se rige bajo la ecuación P, B a la N igual a constante. El proceso politrópico. Mientras que isocórico es B igual a constante, isobárico es P igual a constante, isotérmico es cuando PB igual a constante, mientras que el politrópico es cuando es P por B elevado a la N igual a constante. O sea, se rige o cumple esa ecuación. Está bajo esa ecuación. ¿Listo? El adiabático no es algo así parecido, pero toma Sí, unos valores diferentes pero en N sí, específico. pero N o el valor de N sale a partir de la división entre el CP sobre el CB. Entonces, cuando toma esos valores, ese valor de la relación, ahí es donde uno sabe que es adiabato. Igual esto lo vamos a trabajar en profundidad, pero digamos que esto es en forma general la explicación. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a abordar. Vamos a brincarles también usted así. Ok, entonces vamos a ver que hay otras variables que estamos trabajando, que es la densidad. La densidad para todos, para muchos es muy común, ya la conocen. Se define como la relación entre la masa sobre el volumen, o sea, la masa y cuál es el volumen que ocupa esa masa. Encontramos también que hay otra propiedad que se llama densidad relativa o gravedad específica, que son sinónimos, o sea que yo puedo decir densidad relativa o puedo decir gravedad específica y son lo mismo, o sea, son sinónimos en su definición. ¿Cómo se define la densidad relativa? Se define como la relación entre dos densidades. Por lo tanto, como es la relación entre dos densidades, no tiene dimensiones, es adimensional, no tiene unidades. Entonces, esas dos relaciones o esas dos densidades es la densidad del cuerpo, perdón, la densidad de la sustancia que yo deseo conocer sobre la densidad del agua a 4 grados Celsius. La pregunta es ahora, ¿por qué la del agua a 4 grados Celsius? ¿Por qué específicamente al agua a esos 4 grados Celsius? ¿Qué creen ustedes?
Profesor, ¿podría repetir la pregunta? Sí. Ahí por definición vamos a encontrar entonces más o menos lo siguiente. Permítame, yo coloco el tablero para poderles escribir. Más o menos lo siguiente. ¿Qué tenemos? Densidad relativa, que se define como dr o gravedad específica también, ¿cierto? Y me dice que la densidad relativa es igual. La densidad relativa es igual a la densidad incógnita, o sea, la sustancia que usted desea encontrar sobre la densidad del agua a 4 grados Celsius. La pregunta es, ¿por qué a 4 grados Celsius? ¿Qué sucede al agua cuando está a 4 grados Celsius? Está Debe ser algo con la en... densidad, ¿no? Sí, hay Profe, algo con densidad. la cuestión Dígame. es que el agua entre 4 y 0 grados se comporta de una manera diferente en cuanto al cambio de fase. Y en 4 grados, si no estoy mal, está en el momento en el que está más dilatada, creo. Bueno, Si no estoy mal. voy a comentarle y vamos El llegando a agua la respuesta. 4 de pronto es más densa. Bueno, vamos a ver eso. Si el agua a 4 fuera más densa, se supone que el agua, un vaso con agua y tengo hielo, ¿qué pasa con el hielo? ¿El hielo se va para el fondo o se va para la superficie? ¿El hielo flota o se hunde? Se flota. 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 ¿Sí? ¿Por qué? Porque particularmente el agua incumple una regla que dice que los sólidos, o a medida que va bajando la temperatura, los sólidos van disminuyendo su volumen y su densidad va siendo mayor. En este caso, no. El agua tiene una organización estructural que cuando va bajando la temperatura, su volumen va siendo mayor, lo que va haciendo que la densidad sea menor. Es por eso si usted llena una botella con agua de vidrio y la pone en el congelador y la llena completamente pues de agua, usted va a encontrar que después de un tiempo o cuando se congele, la botella se quiebra. Que eso no sucede con la botella de plástico porque esta pues tiene una mayor flexibilidad allí, una mayor capacidad de expandirse un poco, pero eso sucede con el agua. O sea que justo cuando va cambiando de fase a sólido, su densidad es menor que la del agua en estado líquido. Eso se debe a lo que ya les voy a mostrar, que el agua, cuando va aumentando su temperatura, va llegando a un punto que es a 4 grados Celsius, en la cual su densidad se vuelve la unidad en gramos sobre centímetro cúbico o la unidad de 1000 en kilogramos sobre metro cúbico, o sea, 1000 kilogramos metro cúbico. Y por facilidad y por cálculo, pues es mejor tomar el agua a 4 grados porque allí la densidad es 1000 kilogramos metro cúbico. Que no pasa lo mismo con otras sustancias como el mercurio, que a pesar de que aumente su temperatura, él se comporta en forma lineal en su densidad. Por eso es que el mercurio era tan utilizado en termómetros, porque a medida que usted aumentaba la temperatura del termómetro o de la sustancia que estaba midiendo, él se expandía de forma lineal. O sea, él ocupaba un espacio y se iba expandiendo y uno podía ver en las lineecitas pues la temperatura, una medición de la temperatura. Volviendo Profe, acá al agua, dígame. profe, no entendí lo del agua. O sea, a los 4 grados se vuelve más densa. No, ojo, a los 4 grados es que toma el valor de 1000. Claro, ahí la densidad es la más alta, claro, en ese caso. Sí, pero a 4 grados es que toma el valor de la unidad. Por facilidad de cálculos, tener 1000 es mucho más fácil para hacer, digamos, para relacionarlo directamente. Ya le voy a explicar en el tablero. En el tablero, bueno, ustedes sabemos que, hey, te dicen, tienes una densidad relativa de 0,8. ¿Qué significa esto? Que usted tiene, ya sabe que la densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia incógnita sobre la densidad del agua. Eso ya lo sabemos aquí. O sea, sobre 1000 kilogramos metro cúbico.
¿Cierto? Entonces, si usted ya tiene la densidad relativa, entonces usted lo que puede decir, permítame aquí, borremos esto acá, que a partir de esto, yo puedo decir que la densidad incógnita es igual a la densidad relativa por densidad del agua a 4 grados Celsius. Entonces, yo a partir de este valor de densidad, entonces yo sé que la densidad del incógnita es igual a la densidad relativa. ¿Cuánto es la densidad relativa? 0,8 unidades, no tiene unidades, es adimensional, por la densidad del agua a 4 grados Celsius. ¿Cuál es el valor? Ah, eso yo sé que la unidad, o sea, 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces, por facilidad, simplemente, pues yo ya sé que la densidad es 800 kilogramos metro cúbico. ¿Quién le da las unidades a esta densidad? La densidad del agua que usted haya, las unidades de la densidad del agua que usted haya utilizado acá. Si usted aquí utilizó gramos sobre centímetro cúbico, pues la densidad de lo que va a obtener es en gramos sobre centímetro cúbico. Si por el caso contrario usted utilizó kilogramos sobre metro cúbico, pues entonces usted lo que tiene allí es kilogramos sobre metro cúbico como tal. Entonces, por facilidad, porque es la unidad, es mucho más fácil reconocerlo que decir 997 por punto 8. O sea, hacer el cálculo es mucho más fácil decir 1000 por punto 8, ya lo decimos. Y además de eso, porque justo en ese punto es donde toma el valor máximo de la densidad. En ese punto. ¿Listo? ¿Resolví la duda de la persona que me preguntó ahora? Sí, profe, sí, ya pillé. Gracias. Listo. Ok, perfecto. Listo, entonces nos devolvemos para terminar con los conceptos acá. Entonces ya tenemos densidad, densidad relativa. Y vamos a ver el peso específico. El peso específico se define como la multiplicación de la densidad por la gravedad, o dicho de otra forma, es el peso de una sustancia por unidad de volumen. Porque recuerden que la densidad por la gravedad, la densidad tiene masa, masa por gravedad a Newton, y la densidad tenía sobre metro cúbico, entonces sería Newton sobre metro cúbico. Y esto es una, digamos, como la fuerza que ejerce por cada metro cúbico de una sustancia. Ok. Entonces aquí vamos a ver algunos valores de densidades relativas. Encontramos entonces que hay diferentes densidades relativas y encontramos la del agua de mar. Pregunta, ¿por qué la densidad relativa del agua de mar es 1,025? ¿Por qué si esa agua tiene mayor densidad que la del agua dulce? ¿Qué sucede con esta agua? ¿Qué tiene diferente? Por la sal. Por la sal. ¿Ustedes hicieron el experimento cuando niños de el huevo en el vaso con agua? Que profe, se nada. iba, ¿no? No tuvo infancia Sí. entonces. Al fondo se iba el huevo. Usted coloca el agua, o ahorita lo puede hacer, tiene un huevo y lo mete en un vaso con agua y el huevo se va para el fondo. Y si usted le empieza a agregar sal al agua, poco a poco el huevo empieza a flotar. ¿Debido a qué? Que la densidad del agua va cambiando y va siendo mayor que la densidad del huevo. Entonces, ese era el experimento en términos generales. Para tener en cuenta acá, el aire tiene 1000 veces menos densidad que el agua y el mercurio tiene 13,6 veces más densidad que la del agua. Entonces, como características propias allí. ¿Listo? Entonces, bueno, ya veo 38 y hay 32 en el Nearpod. Va la primera pregunta y es, vamos a hablar de las leyes de la termodinámica. ¿Qué saben ustedes en principio de las leyes de la termodinámica? Y viene entonces la primera pregunta. Ya pueden votar en sus celulares cuántas leyes de la termodinámica son. ¿Cuántas leyes de la termodinámica ustedes saben que hay? Recuerden que no hay ninguna respuesta incorrecta. O sea, si hay respuestas incorrectas, lo que digo es que no los va a afectar. ¿Listo? Vamos a ver, faltan algunos por responder. Faltan 46% sin responder y sin buscar, ojo. ¿Listo?
Bueno, vamos a entrar a pararlo. Hay una persona que no. Vamos a compartirlo. Y dice lo siguiente. El 47% dice que 4 leyes. El 40% dice que 3 leyes. Y la respuesta pues más baja es 2 leyes. Entonces vamos a ver. Acá. Listo. Y entonces vamos a ver acá la respuesta como tal. Miren que aquí estamos viendo que hay 4 leyes de la termodinámica. Que la última ley se llame tercera no significa que solamente hay 3. Solamente que pues así la reconocemos. Hay 4 leyes de la termodinámica. No fueron definidas o no fueron declaradas o no fueron estipuladas o no fueron redactadas en forma ordenada. O sea, no fue primero 0, 1, 2, no. De hecho, fue debido a ese desorden o debido a esa asincronidad con respecto a al momento en que fueron pronunciadas, fueron declaradas, fue que salió la ley 0. ¿Cómo así? Sí, mire que la primera ley, perdón, la segunda ley fue en 1824. Establece que hay una limitante del aprovechamiento de energía, pero antes de eso había, que luego se descubrió en 1860, una primera ley que dice, hey, la primera ley habla de que hay una cantidad de energía que se puede convertir en otro tipo de energía. Dicho de otra forma, la energía no se crea ni se destruye, o sea, simplemente se transforma, se crea de un tipo a otro. Esas 2 leyes, por mucho tiempo, estuvieron por 70 años, más de 70 años, partiendo desde la segunda ley, estuvieron, digamos, fueron lo que se trabajaba. Luego se encontró, se determinó que había una ley, algunos no la consideran así, había una ley que decía que había que definirla antes o debía hacerse, sí, debía haberse arreglado, dicho desde antes de haber definido la primera y la segunda ley de la termodinámica. Esta ley, dígame. La segunda salió primero que la primera. Sí, bueno, o sea, fue establecida o fue redactada o fue sacada con esa diferencia de tiempo. O sea, Profe, por lo tengo una menos pregunta. en escrito o algo que lo identifique como tal, en fecha sí, pero puede haberse trabajado inclusive mucho antes la primera ley, pero que se haya escrito, se haya quedado en documentos en estas fechas. Por ahí había otra pregunta, escuché. Sí, profesor, tengo una pregunta. Eh, yo había entendido que la tercera ley es algo que es como relativo, o sea, que puede que no y puede que sí al mismo tiempo. Entonces, no, o sea, no me explica la tercera ley, no la entiendo. Bueno, ya le digo pues. Ya te explico. Entonces, tenemos que la segunda, esta es de Carnot y comenta que existe una limitante de aprovechamiento de energía. La primera ley que un tipo de energía se convierte en otro. Luego dijeron, bueno, hay una ley que debe anteceder todo esto y es cuando usted tiene 2 elementos que están en equilibrio térmico y llega un tercer elemento a ese sistema, pues ese tercer elemento y los otros 2 van a tratar de buscar entre todos un equilibrio térmico. Entonces se trae el refresco, lo mete en la cava con hielo y trata de el refresco llegar a una temperatura menor y el hielo va a llegar a una temperatura mayor, o sea, van a tratar de buscar un punto de equilibrio, un punto sí, de equilibrio térmico entre esto. ¿Qué habla la tercera ley de la termodinámica? Inclusive la tercera ley de la termodinámica está entre 1906 y 1912 como definición y lo que dice es que la entropía, que es una propiedad que vamos a ver casi en los últimos 2 capítulos del semestre, la entropía es una propiedad que me ayuda a decir o me puede indicar qué tan desordenada u ordenada es una sustancia, la energía en esa sustancia. Lo que me está diciendo acá es que si yo lo hablara como probabilidad, es un orden, una organización de las moléculas. Entonces, ¿qué tan probable es que yo tome una fotografía de una molécula y después de cierto tiempo yo vuelva a tomar una fotografía y encuentre en el mismo punto esa molécula? Si la probabilidad es muy alta, quiere decir que es muy ordenada, por lo tanto la entropía es muy baja, o sea, el desorden es muy bajo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando usted va bajando la temperatura, poco a poco las moléculas no vibran tanto, van disminuyendo esa vibración y se van poniendo un poco más organizadas. Entonces, ahí dice, cada vez que la temperatura va disminuyendo buscando el cero absoluto, la entropía va a empezar a disminuir, va a empezar a estar más organizada, inclusive
llegando a ser llegando a ser prácticamente nula. O sea que, dicho de otra forma, una sustancia que baje hasta el cero absoluto va a tender a tener entropía nula. O sea, no va a la entropía va a tomar un valor de cero. Es más o menos lo que dice allí la tercera ley de la termodinámica. No sé si le quedó claro al compañero. Más o menos, profesor. O sea, más o menos, Y pero entonces el menos que le hace falta, ¿qué no entiende todavía allí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué otra pregunta tiene? Porque la entropía significa que es desorden. Sí, la entropía es una, digamos, una propiedad asociada a una forma de desorden. O sea, el calor es muy desordenado, el trabajo es más ordenado, pero son dos tipos de energía. Lo que pasa es que uno es más desordenado que el otro, por lo tanto, yo puedo aprovechar más el trabajo que el calor. ¿Se acuerda ayer que hablábamos de las manos en el sol y las manos frotándose? Cuando yo les decía, todo el trabajo se puede convertir en calor. Claro, porque el trabajo es un tipo de energía ordenada, mientras que el calor es un tipo de energía desordenada. ¿Listo? Listo. Listo. Bueno, creo, y si hay más duda, con mucho gusto. Bueno, vamos a ver este concepto de presión. Esto ya lo conocen ustedes, ya lo han oído, ya lo han trabajado. El concepto de presión que habla que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Ojo con esto, es la fuerza perpendicular al área donde se está afectando. No es una fuerza paralela, que eso es lo que diría, bueno, eso lo ven ustedes en mecánica de fluidos, pero acá en termodinámica estamos hablando que la fuerza perpendicular a esa área es lo que nosotros hemos definido como presión. Que la presión tiene diferentes unidades, o sea que la podemos ver en diferentes sistemas o diferentes unidades. Una de esas unidades es los pascales. Entonces, los pascales, mire que Pascal, su símbolo es P mayúscula, A minúscula, y es debido a que Pascal fue un autor y Pascal es un apellido, por lo tanto, debe ir la primera en mayúscula. Lo mismo sucede con Torricelli. Torricelli es un autor, por eso la T es mayúscula, por eso cuando vamos a hablar de temperatura con Kelvin, Kelvin también es en mayúscula la primera, cuando vamos a hablar de Newton, cuando vamos a hablar de Watts. Todos estos autores han generado o han hecho o son apellidos o nombres, por lo tanto deben ir en mayúscula. De hecho son apellidos, todos son apellidos. Deben ser en mayúscula. ¿Listo? Hay diferentes unidades, entonces tenemos bares, tenemos presiones, tenemos Torricelli, y al lado derecho ustedes ven dos cuerpos de dos personas que en este caso la particularidad es que los dos tienen la misma talla de zapatos, o sea, el área del zapato que utilizan es la misma, pero tienen diferente masa. ¿Qué significa eso? Que la persona que está al lado izquierdo, que tiene menos masa, va a ejercer una menor presión que la persona que está al lado derecho, que tiene mayor masa. ¿Qué sucede? Y aquí les voy a hacer el zoom. ¿Qué sucede con esta imagen? Esto es lo que puede verse, es muy común verse en países donde hay cambios de estado, hay cambios de estación y existe pues la nieve como tal y hay personas que salen a caminar con una raqueta. ¿Ustedes por qué creen que estas personas salen a caminar con una especie de zapato con una raqueta? Aumenta el ¿Qué área creen? del pie. Aumenta el área. Entonces, ¿eso en qué influye? Al aumentar De el área, que, ¿qué sucede? de que no hace la misma presión al suelo y puede caminar sobre la nieve o camina de manera más cómoda. No sé si tan más cómoda, pero sí por lo menos que no se hunda la nieve. O sea, que Eso no tenga mismo la que dijo dificultad. el profe. Y cuando ustedes van a esquiar, cuando tengan la oportunidad, o si ya han tenido la oportunidad de ir a esquiar, a usted le preguntan la masa y a partir de eso le dan la talla de esquís. Los esquís, entonces, el área que le van a dar depende de la masa como tal. Vamos a ver entonces que hay diferentes tipos de presiones o diferentes definiciones con respecto a la presión. Profe, se ve grande. Entonces, dígame. Se ve grande la... Ah, sí, sí, qué pena, qué pena. Aquí, que le había hecho el zoom ahora. Igual ustedes en sus celulares lo pueden ver. También, permítame que estoy aquí. Listo, entonces ustedes van a ver o van a encontrar 4 definiciones para la presión. Un tipo de presión que es atmosférica, un tipo de presión que es manométrica, una que es absoluta y otra que es de vacío. Entonces vamos a ver cómo se define, permítame que lo estoy colocando ya en el tablero.
Ujú. Y vamos a colocar entonces el tablero. Entonces, vamos a encontrar que, bueno, las 4 presiones, y vamos a encontrar que en este caso para la presión atmosférica, que también es llamado como presión barométrica porque se mide con un barómetro, barométrica, aquí, la presión barométrica, porque se mide con un barómetro, entonces se define como aquella columna de ese fluido, en este caso es aire, que está por encima de nosotros y que ejerce, y que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos que están debajo de esa atmósfera. Dicho de otra forma, de pronto si no me han entendido lo que acabamos de decir allí, pero yo organizo como el mejor zoom para esto. Si yo tengo mi agua de mar y aquí tengo al lado del mar y tengo una persona y resulta que esta persona tiene, vamos a ver aquí, creo que va a tocar bajar todo esto. Permítanme, organizo esto. Y vamos a ver este. Entonces, listo. Comentamos que hay una persona que está al nivel del mar, ¿cierto? Pero resulta que a nivel del mar, entonces, en la parte superior de ella tiene la atmósfera. Lo que tenemos la atmósfera nosotros. ¿Ya? Esta es la capa de ozono. Listo, entonces dice la presión atmosférica es todas las presiones que tengamos nosotros, todas las presiones que se haya ejercido, ¿cierto? De los hombros de nosotros hasta la capa de ozono o hasta la atmósfera. O sea, todo lo que es la capa de ozono. Entonces, todo esto se llamaría presión atmosférica. Presión atmosférica. Y que cuando usted está al nivel del mar, va a tener una presión de 760 milímetros de mercurio. O una atmósfera, o digamos las condiciones que están acá. ¿Qué sucede con la presión manométrica? La presión manométrica se mide con un manómetro, por eso se llama presión manométrica, se mide con un manómetro, ¿cierto? Generalmente o es debido a la presión que ejerce un fluido, ¿cierto? Y está por acá en este caso, entonces yo puedo decir que alguien que esté por aquí, desde la superficie hacia abajo, es lo que yo llamo la presión manométrica. La presión ejercida por un fluido o la presión por una diferencia de altura de un fluido o la presión por soportar una columna de un fluido, o sea, soportar o cargar una columna de un líquido, a eso lo llamo yo la presión manométrica. Vamos a ver también, déjame ver aquí, que voy a encontrar que la presión absoluta o también presión real, se llama la presión real. A ver por qué no puedo. La presión, voy a encontrar que la presión absoluta va a ser igual, ¿ya? La presión absoluta va a ser igual a la presión
atmosférica más la presión manométrica. Se determina por la suma de estas dos. Entonces, la suma de la manométrica más la atmosférica es lo que nosotros llamamos la presión absoluta. Y existe una presión que es la presión de vacío, que es la presión que se tiene por debajo de la atmosférica, pero en este caso, como lo vemos nosotros representado, por fuera de la capa de ozono. Esto es presión de vacío. Profe, Dígame. si nosotros estamos ahí en el tipito ese, que está ahí, entonces, la atmosférica no sería como barométrica también. Perdón, la manométrica. O sea, eso es una buena forma de pensarlo. O sea, es decir, la atmosférica, como está por acá, por debajo de esta capa, sería manométrica. Sí, es como lo comenta usted, ¿cierto? Sí, sí. Eso es otra forma de ver. De hecho, hay un ejercicio que le vamos a poner que los pone a De pensar sobre pronto eso. por Pero sí, el aire, digo yo, no sé. sí, pero, o sea, es un fluido, lo único es que como es un fluido con poca densidad, como la del aire, entonces se requiere una altura muy grande de esa columna para poder contabilizar presión, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que es aire está asociado a la presión como atmosférica y lo que es dentro de tuberías o dentro de un sistema cerrado es presión manométrica. Entonces, eso es una característica también, que la presión manométrica, vamos a ver si utiliza determinar, no dice, generalmente utiliza determinar la presión, sí, al interior de recipientes o tuberías. Todo lo que esté por dentro de un recipiente o una tubería se le llamaría presión manométrica y todo lo que está por fuera sería presión atmosférica. Y si ¿Listo? uno está más arriba, más abajo, ahí donde está el tipo, aumenta o disminuye. ¿De dónde? ¿De dónde? Donde está el tipo ahí en la superficie. Ok. Si es más arriba, disminuye la presión porque tiene menos columna de aire que soportar. Por eso las personas en Bogotá están más altos que nosotros y tienen menos presión. Ya, listo, listo. Listo. Vamos entonces con presión de vacío. Entonces la presión de vacío, yo puedo decir que la presión absoluta es lo mismo que la presión atmosférica, pero en este caso le voy a quitar la presión de vacío. O sea, el vacío le quita presión, o para poder calcular la presión absoluta es a la presión atmosférica, quítele la presión de vacío. ¿Cuál es la gráfica de resumen? Entonces ya le voy a poner acá. No era ahí, creo que no. Era acá. Entonces, ¿cuál es la gráfica de resumen? Esta gráfica, mire lo que me dice acá. La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Y la otra es, la presión atmosférica es igual a la presión, perdón, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. Esas son las dos ecuaciones que tenemos allá. Entonces vamos a definir a partir de eso qué es la presión hidrostática. Entonces nos volvemos al tablero porque allá tenemos que solucionarlo. Y entonces vamos a hablar acá de presión hidrostática. Esto lo ven ustedes en mecánica de fluidos o también lo llaman manometría. ¿Qué me dice o de qué me habla esto? Me dice que si eso está en un fluido, eso está inmerso en un fluido, ¿cierto? Y usted tiene un elemento que está inmerso en este fluido, pero le hago el zoom, y hacemos un análisis de fuerzas. No hay más. Está fallando aquí. Está pidiendo ya batería la tableta esta. Bueno, tenemos acá
Este es un elemento que vamos a analizar y encontramos que en la parte superior tenemos una fuerza que ejerce el fluido o la columna, tenemos una fuerza en la parte inferior que es del empuje y tenemos como tal el peso del elemento. Entonces, yo aquí voy a determinar o voy a sacar que hay un delta de X, un delta de Y, o sea, son las unidades que tengo. Y si yo voy a hacer el balance, o perdón, voy a hacer el balance de fuerzas, voy a encontrar que esta es la fuerza 2, esta es la presión 2, esta es la presión 1. Que yo voy a tener la fuerza 2 menos la fuerza 1 menos la fuerza debido al peso, y eso debe ser igual a 0. Pregunta, ¿cómo hago yo para pasar de presión a fuerza? Porque aquí es suma de fuerza y aquí está la presión. ¿Cuál es la relación que existe entre uno y otro? ¿O cómo puedo convertir yo un valor que está en presión en términos de fuerza? ¿Alguien me puede decir? Profe, si Multiplica por tenemos el que área, ¿no? presión es igual Sí, dígame. ¿Que presión es igual a qué? a fuerza sobre área. A fuerza sobre área. Por lo tanto, la fuerza es igual a la presión por el área. Esa es la relación que tengo. Ahora, ¿el área cómo la saco? Pues el área donde se está ejerciendo esta presión. Entonces, en este caso, yo voy a ver que esto es igual a la presión en 2 por delta de X, delta de Y, delta de X, delta de Y, ¿cierto? Menos presión 1, delta de X, delta de Y, menos el peso. ¿Cómo puedo obtener yo el peso? ¿Cómo se saca el peso? ¿Me pueden decir? Masa por Por gravedad. gravedad. Masa por gravedad, pero yo aquí no tengo la masa. ¿Qué propiedad tengo yo para poder relacionar esto con la densidad? Yo tengo la densidad. ¿Cómo puedo pasar de masa a densidad? Densidad es igual a masa sobre volumen. Masa, pero entonces la masa es igual a la densidad por el volumen. O sea que yo vengo acá y coloco el volumen y lo multiplico por la gravedad. Aquí el volumen, ¿cómo lo puedo identificar con las variables que tengo del cubo? ¿Cómo puedo sacar el volumen? Jóvenes, Con el valor de las aristas de los lados del cubo. delta de X, delta de Y, delta de Z. Muy bien. Entonces, cuando reemplazo esto acá, yo coloco densidad, gravedad, delta de X, delta de Y, delta de Z. Y vamos a encontrar que eso, bueno, a la larga eso es igual a ver si yo puedo llevarme esto de aquí. Llevarme esto de aquí. Entonces voy a encontrar que esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué sucede? Yo voy a encontrar que tengo delta de X y delta de Y en todos los términos. O sea que yo puedo colocar aquí P2 menos P1 menos densidad, gravedad, delta de Z es igual a 0. ¿Qué sucede si yo digo que delta de Z tiende a 0? Pues me va a quedar que P2 menos P1 es igual a 0 o P2 menos P igual a P1. Y esto sucede cuando tiene un punto. O sea, ¿cuándo tengo yo un punto? Cuando el delta de Z tiende a 0. Y la presión que se ejerce en cualquier parte de ese punto es igual. O sea, el valor de la presión, por donde usted lo mire, es igual. Ok, pero ¿qué sucede si usted dice que el delta de Z es igual a una altura? Ah, bueno, entonces usted ya puede decir P2 menos P1 es igual a la densidad por la gravedad por la altura. O P2 es igual a P1 más o menos, ya vamos a ver por qué más o menos, densidad, gravedad, altura. Y de acá yo puedo decir que si algo va para abajo, se le suma, si algo va para arriba, se le resta. Y esta ecuación
o esto que estamos presentando acá sería la ecuación fundamental de hidrostática o de manometría. Dicho de otra forma, téngala presente. Esa es súper importante. Entonces, para analizar eso, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí yo tenía un ejercicio por aquí. Acá lo tengo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este elemento. Y yo puedo decir, mire, en este punto es el 1. En este punto tengo el 2. Y en este punto tengo el 3. La pregunta es, vamos a hacer un análisis de manometría en este punto, en este ejercicio, y me dice, mire, P1, ¿a qué es igual P1? Según esto que está acá, ¿a qué es igual P1? ¿Qué me dicen ustedes? ¿P1 es igual a qué? La presión atmosférica, ¿no? Exacto. ¿Y cuál es el valor de la presión atmosférica en este ejercicio? 96 kilopascales. 96.000 pascales. Lo voy a colocar así, ahorita le explico por qué. Y que cuando yo me voy a averiguar la presión en 2, pues yo sé que voy a bajar, y cada vez que yo baje, me toca soportar más. Cada vez que yo baje, me toca soportar una columna de un fluido, que me toca cargar más una columna de un fluido. Entonces yo sé que la presión 2 es igual a la presión 1 más, en este caso es más porque estoy bajando, densidad, gravedad, altura. Entonces yo digo presión 2 es igual a presión atmosférica más densidad, gravedad, altura. Esta densidad, pero yo no tengo densidad, el ejercicio no me da densidad. ¿Qué hago? ¿O qué tengo? ¿Qué tengo ahí? ¿Algún dato? Profe, que es el SG, ese. Es specific gravity o gravedad específica o densidad relativa. Entonces, Con eso se puede sacar la densidad del líquido. sí. ¿Por qué? Porque se define como la densidad de la incógnita sobre el agua. O sea que aquí yo puedo colocar en vez de esta densidad, densidad relativa por densidad del agua, por gravedad, por altura. O sea que la presión 2 es igual a 96.000 pascales más 0,85 por 1000 kilogramos metro cúbico por 9,81 metros segundo al cuadrado por la altura, que es 0,55 metros. Pueden hacer el cálculo y me dicen cuánto les da y con eso terminaríamos. Profe, una pregunta. En Dígame. DR, la incógnita siempre se va a dividir por la H2O, ¿verdad? Sí, o sea, la densidad del fluido sobre la densidad del agua, que esa sí es conocida, o sea, siempre la conocemos nosotros. Ah, ok. ¿Cuánto da eso entonces? ¿Me dicen? ¿Algún dato? A mí me dio 14.186,2. Revísalo. Ese dato no da. Revísalo de nuevo en tu calculadora. De pronto, algún dato que metiste mal. ¿Algún otro? Son 96.000 pascales, ¿no? Ah, ya. 100.586,2. Igual. ¿En qué te habías equivocado? ¿En qué te habías equivocado? Puse 9.600. Ah, bueno. Bueno, entonces aquí da 100.000 o 100,586.
586 kilopascales. ¿Por qué coloqué este dato en pascal? Porque la multiplicación entre kilogramos metro cúbicos por metro segundo al cuadrado por metro, aquí lo estamos viendo, ¿cuánto me da o qué unidad me da kilogramos por metro segundo al cuadrado? ¿Qué me da esto? Kilogramos metro segundo al cuadrado. Newton. Newton. Y metros dividido metro cúbico, ¿cuánto me da? ¿O qué me da? ¿Qué unidades? Metro cuadrado. Por lo tanto, Newton sobre metro cuadrado es lo que nosotros conocemos como pascales. Listo, y por eso aquí lo habíamos colocado como pascales la presión atmosférica y al final pues también se puede colocar como en kilopascales. Ahí lo coloco. Listo, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Antes de irnos, sé que nos pasamos un minuto más.